Existe un enigma que ha atravesado milenios, culturas y continentes. Un misterio que aparece registrado en los textos sagrados más antiguos, grabado en las paredes de templos olvidados y susurrado en las leyendas de pueblos que jamás tuvieron contacto entre sí. Es la historia de los gigantes, seres colosales que según innumerables tradiciones, alguna vez caminaron sobre la tierra junto a la humanidad. Pero surge la pregunta que ha inquietado a generaciones enteras: ¿fueron estos gigantes producto de la imaginación colectiva o reflejan vestigios de una realidad que desafía nuestra comprensión de la historia humana? En las profundidades de las cavernas de Nevada, arqueólogos desenterraron esqueletos que midieron entre 2,43 metros de altura. En los valles andinos de Perú, exploradores del siglo XVI documentaron relatos sobre seres tan altos que desde las rodillas hasta el suelo equivalían a la estatura completa de un hombre promedio. En China, excavaciones recientes revelaron restos humanos que superaban ampliamente el 1,90 m, una altura extraordinaria para poblaciones cuyo promedio histórico apenas alcanzaba el 1,65 m. Y en las antiguas ciudades de Mesopotamia, tablillas cuneiformes narraban las hazañas de Gilgamesh, el rey gigante que según los cálculos modernos habría medido aproximadamente 5 metros con 60 centímetros. ¿Cómo explicamos que civilizaciones separadas por océanos enteros, sin posibilidad alguna de comunicación directa, compartieran relatos tan similares sobre estos seres excepcionales? ¿Es posible que detrás del velo mitológico se oculte una verdad antropológica que aún no comprendemos completamente? La tradición sumeria, considerada una de las más antiguas de la humanidad, nos presenta la primera narrativa documentada sobre gigantes. En la epopeya de Gilgamesh, datada aproximadamente entre los años 2500 y 2000 antes de nuestra era, encontramos al protagonista descrito como un ser de dimensiones extraordinarias. Los textos cuneiformes especifican que su altura alcanzaba 11 codos, lo cual equivaldría a más de 5 metros. Junto a él aparece Enkidu, su compañero de aventuras, también descrito como un ser de proporciones sobrehumanas que vivía entre las bestias antes de civilizarse. Esta caracterización no era vista como monstruosa en el contexto sumerio. Al contrario, la estatura excepcional de Gilgamesh servía para enfatizar su naturaleza semidivina y su capacidad de liderazgo. Era rey de Uruk, constructor de murallas monumentales y héroe de hazañas imposibles para mortales comunes. Su gigantismo simbolizaba poder, autoridad y esa delgada línea que separa lo humano de lo divino. Pero los sumerios no estaban solos en estas creencias. En la India antigua, los textos védicos inicialmente no mencionaban gigantes. Sin embargo, cuando avanzamos hacia el Majábharata, ese texto épico compuesto alrededor del siglo III antes de nuestra era, aparece la historia de Putaña, una demonia gigante que intentó envenenar al dios Krishna cuando éste era apenas un infante. Aquí vemos cómo el concepto de seres de gran tamaño se vincula no solo con el poder físico sino también con fuerzas caóticas que amenazan el orden cósmico. En el extremo norte de Europa, la mitología nórdica desarrolló toda una cosmogonía centrada en los gigantes. Los Jotun no eran simples criaturas extraordinarias sino una raza primordial que existía incluso antes que los propios dioses. Ymir, el gigante primigenio, fue el primer ser que emergió del caos inicial, y de su cuerpo desmembrado los dioses crearon el mundo entero. Los ríos nacieron de su sangre, las montañas de sus huesos, el cielo de su cráneo. Esta narrativa coloca a los gigantes no como aberraciones sino como elementos fundamentales de la creación misma. Los Jotun habitaban Jotunheim, uno de los 9 mundos de la cosmología nórdica, y constantemente entraban en conflicto con los dioses de Asgard. Thor, el dios del trueno, dedicaba gran parte de su existencia a combatir gigantes que amenazaban el orden divino. Esta batalla perpetua entre dioses y gigantes representaba la lucha eterna entre el cosmos ordenado y las fuerzas primordiales del caos. Cruzando hacia el Mediterráneo, la mitología griega nos ofrece quizás el relato más elaborado sobre gigantes a través de la gigantomaquia, la guerra quelácel entre los gigantes y los dioses olímpicos por el control del universo. Estos gigantes nacieron de las gotas de sangre de Urano cuando fue castrado por su hijo Cronos, emergiendo de la propia tierra, Gea. No eran simples seres de gran tamaño sino criaturas de fuerza y agresividad excepcionales, caracterizadas en las representaciones artísticas posteriores con serpientes en lugar de piernas. La gigantomaquia no era simplemente una batalla física sino un conflicto cosmológico que determinaba quién gobernaría la realidad. Zeus y los olímpicos representaban el orden, la civilización, la razón. Los gigantes encarnaban el caos primordial, las fuerzas salvajes de la naturaleza sin domesticar. Curiosamente, un oráculo proclamó que los dioses no podrían vencer solos a los gigantes y necesitarían la ayuda de un mortal. Ese mortal fue Heracles, el héroe semidivino cuyas flechas resultaron decisivas en la victoria olímpica.
Esta necesidad de cooperación entre lo divino y lo mortal para vencer a los gigantes sugiere algo profundo sobre la naturaleza de estos seres. No eran completamente sobrenaturales ni completamente naturales, sino algo intermedio, algo que requería tanto la fuerza divina como la astucia humana para ser derrotado. Pero ningún texto ha generado tanto debate y fascinación como las referencias bíblicas a los Nepilim. El libro del Génesis, capítulo 6, versículo 4, nos presenta uno de los pasajes más enigmáticos de toda la Escritura. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra hebrea Nepilim ha sido objeto de intenso escrutinio académico durante siglos. Algunos estudiosos la relacionan con la raíz hebrea nafal, que significa caer, interpretándola como los caídos. Otros argumentan que proviene del arameo napil, que significa gigante. La traducción griega más antigua, la Septuaginta del siglo III o II antes de nuestra era, optó por traducir Nepilim como gigantes, término que posteriormente influyó en todas las tradiciones occidentales. El debate teológico sobre la identidad de los hijos de Dios mencionados en este pasaje ha dividido a los intérpretes. Una corriente sostiene que eran ángeles caídos que se materializaron en forma humana y se unieron con mujeres humanas, produciendo una descendencia híbrida de naturaleza extraordinaria. Esta interpretación encuentra apoyo en textos apócrifos como el libro de Enoc, que describe detalladamente cómo 200 ángeles llamados los vigilantes descendieron al monte Hermón y tomaron esposas humanas, engendrando gigantes cuya maldad y violencia contaminaron la tierra hasta el punto de provocar el diluvio universal. Una interpretación alternativa, defendida por figuras como San Agustín, propone que los hijos de Dios eran descendientes piadosos de Set, el tercer hijo de Adán, mientras que las hijas de los hombres pertenecían al linaje maldito de Caín. Bajo esta lectura, los Nepilim no serían seres sobrenaturales sino humanos excepcionales nacidos de estas uniones prohibidas entre linajes sagrados y profanos. El libro de los Números añade otra capa al misterio cuando los espías enviados por Moisés a reconocer la tierra de Canaán regresan aterrorizados reportando: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Esta descripción sugiere que si los Nepilim antediluvianos fueron destruidos en el diluvio, de alguna manera su linaje o características genéticas sobrevivieron y reaparecieron en poblaciones posteriores. Los anaquitas, mencionados repetidamente en textos bíblicos, eran una tribu específica conocida por su estatura excepcional. El rey Ag de Basán, descrito como el último de los refaitas, poseía una cama de hierro que medía aproximadamente 4 metros de largo y casi 2 de ancho. Goliat de Gat, el adversario filisteo de David, es quizás el gigante bíblico más famoso. Los manuscritos hebreos masoréticos indican que medía 6 codos y un palmo, aproximadamente 2 metros 80. Sin embargo, los manuscritos más antiguos, incluidos los rollos del Mar Muerto y la Septuaginta, sugieren una altura de 4 codos y un palmo, alrededor de 2 metros 6 centímetros, todavía extraordinaria para la época pero más verosímil. Esta diferencia textual es crucial porque nos recuerda que los relatos antiguos experimentaban transformaciones en su transmisión. La altura de Goliat pudo haberse exagerado con el tiempo para magnificar la victoria de David, convirtiendo al gigante en un símbolo cada vez más imponente de la amenaza que el joven pastor superó mediante la fe. Cruzando el Atlántico, encontramos que las culturas precolombinas también desarrollaron elaboradas mitologías sobre gigantes. En México, los aztecas hablaban de los Quinametzin, una raza de gigantes que habrían habitado la tierra durante la era anterior a la creación del mundo actual. Según las crónicas indígenas recopiladas por Fray Bernardino de Sahagún en el Códice Florentino, estos gigantes fueron los constructores de Teotihuacán, esa metrópolis monumental cuyas pirámides del Sol y la Luna desafiaban las capacidades constructivas de cualquier población normal. Sahagún escribió que los túmulos que hicieron al Sol y a la Luna son como grandes montes edificados a mano, que parece ser montes naturales y no lo son. Y aún puede ser cosa increíble decir que son edificados a mano, y cierto lo son, porque los que los hicieron entonces eran gigantes. Esta atribución no era caprichosa sino un intento genuino de explicar cómo estructuras tan colosales pudieron haberse construido sin la tecnología que conocemos hoy. Fray Diego Durán añadió que los tlaxcaltecas y cholultecas reportaron haber encontrado restos de gigantes al establecerse en sus territorios. Estos relatos se entrelazaban con la compleja cosmogonía mesoamericana de las 5 eras o soles, en la cual cada ciclo de creación estaba habitado por diferentes tipos de humanidad, algunas de ellas de proporciones extraordinarias. En el extremo sur del continente, los primeros exploradores europeos que llegaron a la Patagonia Argentina reportaron encuentros con indígenas de estatura excepcional. Antonio Pigafetta,
cronista de la expedición de Magallanes en 1520, describió nativos tan altos que los europeos apenas les llegaban a la cintura. Estos relatos, probablemente exagerados por el asombro y la distorsión cultural, dieron origen a la leyenda de los Patagones, supuestos gigantes que habitaban el fin del mundo. Más al norte, las leyendas de la tribu Paiute en Nevada hablan de los Iteca, gigantes caníbales de cabello rojizo que llegaron desde una isla lejana navegando en balsas de junco. Según la tradición oral, estos gigantes aterrorizaron a las tribus nativas durante generaciones hasta que éstas se unieron para exterminarlos. La batalla final habría ocurrido en una cueva donde los Itecas se refugiaron y fueron asfixiados o quemados vivos cuando los Paiute encendieron fuego en la entrada. Lo extraordinario de esta leyenda es que en 1911, mineros que buscaban guano de murciélago en una cueva cerca de Lovelock, Nevada, descubrieron artefactos inusuales y restos humanos que desafiaban las expectativas. Las excavaciones arqueológicas oficiales de 1912 y 1924 revelaron esqueletos de proporciones notables, sandalias de 15 pulgadas de longitud mostrando desgaste, y artefactos que sugerían una cultura avanzada. Los investigadores reportaron haber encontrado momias que medían entre 2 metros 43 metros de altura. Sin embargo, aquí debemos ejercer cautela crítica. Gran parte de la documentación original se perdió o fue destruida, y los informes de prensa de la época a menudo exageraban los hallazgos para aumentar las ventas. Cuando antropólogos profesionales examinaron posteriormente los restos que sobrevivieron en museos, concluyeron que los individuos tenían estaturas altas para su población pero no verdaderamente gigantescas, generalmente entre 1,82 metros 10. Este patrón se repite en muchos supuestos descubrimientos de gigantes. Durante el siglo XIX y principios del XX, periódicos estadounidenses publicaron cientos de reportes sobre esqueletos gigantes desenterrados en montículos funerarios de todo el país. El New York Times del 4 de mayo de 1912 informó que los hermanos Peterson habían encontrado 18 esqueletos con alturas entre 2 metros 33 metros 10 en una granja de Wisconsin. Jim Vieira, investigador que ha dedicado décadas a recopilar estos reportes, argumenta que existe un patrón sistemático de supresión. Según él, en prácticamente todos los casos, representantes de la institución Smithsonian visitaban los sitios, se llevaban los restos para análisis y posteriormente emitían veredictos negativos, declarando los hallazgos como errores de medición, restos de animales mal identificados o fraudes deliberados. Estos materiales nunca aparecieron en las colecciones públicas del Smithsonian. Vieira no aboga por teorías conspirativas masivas sino por lo que él llama filtración académica, el fenómeno mediante el cual hallazgos que no encajan en paradigmas establecidos son marginalizados o ignorados. Sin embargo, debemos reconocer que hubo casos documentados de fraude, como el gigante de Cardiff de 1869, una estatua de yeso enterrada deliberadamente por George Hudge para dar credibilidad a interpretaciones literales de referencias bíblicas a gigantes. La postura oficial del establecimiento arqueológico es clara. Los reportes de gigantes genuinos constituyen una mezcla de engaños, errores de medición, restos de megafauna prehistórica confundidos con humanos y casos raros de condiciones médicas como gigantismo pituitario y acromegalia. Esta última explicación resulta particularmente relevante. El gigantismo es una condición médica causada por la sobreproducción de hormona del crecimiento, típicamente debido a un tumor benigno en la glándula pituitaria. Cuando esta sobreproducción ocurre durante la infancia, antes del cierre de las placas de crecimiento óseo, resulta en gigantismo. Si ocurre después de la madurez esquelética, produce acromegalia, caracterizada por el crecimiento anormal de extremidades, mandíbula y órganos internos. El caso más célebre es Robert Wadlow, el hombre más alto documentado en la historia médica moderna. Nacido en 1918 en Olten, Illinois, Wadlow alcanzó 2,72 metros antes de su muerte en 1940 a los 22 años de edad. Su crecimiento fue meticulosamente documentado por médicos. A los 6 meses pesaba 14 kilos. A los 8 años medía 1,87 y pesaba 90 kilogramos. A los 18 años superaba los 2,50 metros. Wadlow sufría hiperplasia de la glándula pituitaria, lo que provocaba producción incesante de hormona del crecimiento. En su época no existían tratamientos efectivos. La cirugía para remover el tumor pituitario era extremadamente riesgosa y su familia decidió no intentarla. Como resultado, Wadlow nunca dejó de crecer hasta su muerte prematura causada por una infección derivada de una ampolla en su tobillo, consecuencia de las férulas que necesitaba para caminar. Su caso ilustra perfectamente por qué individuos con gigantismo extremo eran raros en poblaciones antiguas y raramente sobrevivían hasta la edad adulta.
El esfuerzo cardiovascular de mantener un cuerpo tan masivo, junto con la falta de tratamientos médicos, significaba que la mayoría moría joven. Robert Wadlow vivió 22 años. La esperanza de vida promedio para personas con gigantismo sin tratamiento es significativamente reducida. Actualmente, el gigantismo se puede diagnosticar tempranamente mediante análisis hormonales y estudios de imagen. Los tratamientos incluyen cirugía para remover tumores pituitarios, medicamentos que bloquean la producción de hormona del crecimiento y radioterapia. Gracias a estos avances, es improbable que alguien supere el récord de Wadlow en el futuro. Sultan Kösen de Turquía, el hombre vivo más alto con 2,51 metros, ha recibido tratamiento que detuvo su crecimiento y mejoró dramáticamente su calidad de vida. Entonces, ¿podemos usar el gigantismo para explicar todos los relatos antiguos? Parchment. Sin duda, a lo largo de la historia humana nacieron individuos con esta condición. En poblaciones pequeñas y aisladas, un solo individuo de 2,30 metros habría parecido verdaderamente colosal comparado con contemporáneos de 1,60. La memoria cultural de estas personas excepcionales pudo haber sido amplificada y mitologizada con el paso de generaciones. Pero hay matices que considerar. En China, arqueólogos descubrieron en la provincia de Shandong restos de individuos que superaban consistentemente el 1,90 m, fechados hace aproximadamente 5.000 años. Fang Hui, director del Centro de Estudios de Historia y Cultura de la Universidad de Shandong, explicó que esta altura excepcional probablemente resultaba de una combinación de genética favorable y condiciones nutricionales óptimas. La región era fértil, la alimentación abundante y la población estaba relativamente libre de enfermedades endémicas. Este descubrimiento es significativo porque demuestra que poblaciones enteras, no solo individuos aislados, podían desarrollar estaturas considerablemente superiores al promedio bajo condiciones ambientales apropiadas. En contraste, el promedio masculino en China hace 2 siglos era de 1,55 a 1,60. Los individuos de 1,90 de hace 5.000 años habrían sido percibidos como gigantes por poblaciones posteriores más bajas. Un fenómeno similar ocurrió en las cuevas de Grimaldi, en la frontera entre Francia e Italia. A finales del siglo XIX, arqueólogos descubrieron restos de individuos de la cultura gravetiense con altura promedio de 1,80, algunos alcanzando 1,96. Comparados con el promedio prehistórico europeo de menos de 1,70, estos individuos eran notablemente altos. Pavel Grasgruber de la Universidad Masaryk atribuyó esto a genética combinada con abundancia de proteína animal en su dieta. Estos casos sugieren que la variabilidad en estatura humana ha sido mayor de lo que a veces asumimos. Poblaciones específicas en momentos históricos particulares desarrollaron alturas que para sus contemporáneos más bajos parecían extraordinarias. Con el tiempo, la memoria de estas diferencias pudo transformarse en narrativas sobre razas de gigantes. La pregunta de especiación humana añade otra dimensión fascinante. Sabemos que múltiples especies de homínidos coexistieron en diferentes épocas. Los neandertales, más robustos y ligeramente más bajos que los humanos modernos promedio, compartieron territorios con el Homo sapiens durante milenios. Los denisovanos, conocidos principalmente por ADN extraído de un fragmento de dedo y un molar encontrado en Siberia, también coexistieron e incluso se reprodujeron con humanos modernos, dejando trazas genéticas en poblaciones actuales de Oceanía y Asia. En el extremo opuesto, tenemos al Homo floresiensis, apodado el Hobbit, descubierto en la isla de Flores, Indonesia. Estos homínidos medían aproximadamente 1 metro de altura, resultado del enanismo insular, fenómeno evolutivo donde especies aisladas en islas con recursos limitados evolucionan hacia tamaños corporales reducidos. Su existencia hasta hace tan solo 18.000 años significa que humanos anatómicamente modernos probablemente coexistieron con ellos. Si la evolución permitió el desarrollo del Hobbit en una dirección, ¿pudo también favorecer el desarrollo de poblaciones excepcionalmente altas en condiciones ambientales diferentes? Luis Alberto Borrero, arqueólogo argentino especializado en megafauna sudamericana, argumenta que la evolución no es predecible y cualquier rasgo que confiera ventaja adaptativa puede ser seleccionado. Sin embargo, añade que no tenemos registro arqueológico de condiciones que favorecieran gigantismo extremo en poblaciones homínidas. De haber existido, sus huesos más grandes habrían tenido mayores posibilidades de preservación, pero no los encontramos. Este argumento del silencio no es definitivo pero sí sugestivo. La ausencia de evidencia fósil clara de poblaciones humanas consistentemente gigantescas sugiere que tales poblaciones probablemente no existieron, al menos no en las proporciones mitológicas de 3 a 5 metros que muchas tradiciones describen. ¿Qué hay entonces de los supuestos descubrimientos arqueológicos de esqueletos gigantes? La mayoría han resultado ser fraudes, malinterpretaciones o exageraciones.
Las fotografías que circulan en Internet mostrando esqueletos colosales junto a arqueólogos son montajes digitales, muchos creados para concursos de manipulación fotográfica y posteriormente presentados como evidencia genuina. Sin embargo, sí existen hallazgos legítimos de individuos notablemente altos. En el Valle de Aniene, Italia, se descubrieron restos de un hombre que superaba los 2,50 metros. En la Sierra del Gigante cerca de Lorca, España, excavaciones del siglo XIX revelaron esqueletos que superaban los 2 metros, aunque las mediciones precisas son cuestionables según estándares modernos. En Perú, investigadores documentaron casos de neoplasia endocrina múltiple tipo 1, condición genética que puede causar crecimiento anormal, en restos prehispánicos de sitios como Chichita y Dos Cabezas. Estos hallazgos confirman que individuos con gigantismo existieron en poblaciones antiguas. Lo que no confirman es la existencia de razas o civilizaciones enteras de gigantes como describen los mitos. La diferencia es crucial. Un individuo de 2,40 metros en una población con promedio de 1,60 es extraordinario pero explicable médicamente. Una civilización entera de seres de 3 metros o más requeriría mecanismos evolutivos y fisiológicos para los cuales no tenemos evidencia. Pero entonces, ¿por qué la universalidad del mito? ¿Por qué culturas sin contacto entre sí desarrollaron narrativas tan similares sobre gigantes? Hay varias explicaciones complementarias que los antropólogos proponen. Primero, el factor psicológico y simbólico. Los gigantes en la mitología raramente son solo grandes. Representan fuerzas primordiales, caos anterior al orden, poder sin restricción. En la mitología griega, los gigantes personifican las fuerzas naturales salvajes que los dioses olímpicos deben domesticar para establecer civilización. En la tradición nórdica, los Jotun representan el caos primordial que constantemente amenaza con deshacer la creación. En el relato bíblico, los Nepilim simbolizan la corrupción tan profunda que provoca el diluvio purificador. Estas narrativas funcionan como metáforas del proceso civilizatorio. Las sociedades humanas emergieron del caos natural, estableciendo orden, leyes, agricultura, ciudades. Los gigantes representan ese estado anterior, poderoso pero desordenado, que debe ser superado. El héroe que vence al gigante, ya sea David contra Goliat, Thor contra los Jotun, Heracles en la gigantomaquia, simboliza la victoria de la civilización sobre la barbarie, del orden sobre el caos. Segundo, el factor de hallazgos paleontológicos. Los humanos antiguos ocasionalmente encontraban fósiles de megafauna pleistocénica sin contexto científico para interpretarlos. Huesos de mamuts, mastodontes, perezosos gigantes, osos de caverna de tamaño colosal, todos estos podían ser malinterpretados como restos de humanos gigantescos. El obispo Francisco Plancarte y Navarrete, en su obra Prehistoria de México publicada en 1923, ya señalaba este error común. Identificaba correctamente que los supuestos huesos de gigantes exhibidos en museos mexicanos pertenecían a fauna pleistocénica, particularmente mamuts. Los cíclopes de la mitología griega probablemente se originaron cuando habitantes de Sicilia encontraron cráneos de elefantes enanos extintos. El orificio nasal central de estos cráneos, considerable y único, podía fácilmente ser interpretado como la cavidad de un ojo único gigante. Sin conocimiento de anatomía comparada, la interpretación era lógica aunque incorrecta. Tercero, la arquitectura monumental. En todas las culturas donde aparecen mitos de gigantes constructores, encontramos estructuras cuya construcción parece imposible con tecnología primitiva. Las pirámides de Teotihuacán, Stonehenge, los megalitos de Baalbek, las murallas ciclópeas de Micenas, todos inspiraron asombro en poblaciones posteriores que habían perdido las técnicas constructivas originales. Si nuestros ancestros no podían explicar cómo se construyeron estos monumentos, atribuirlos a gigantes era lógico. Solo seres de fuerza sobrehumana podrían haber movido bloques de 50 toneladas o erigido columnas de 20 metros. Esta atribución no era necesariamente literal sino una forma de expresar que los constructores originales poseían conocimientos y capacidades que parecían sobrehumanas desde la perspectiva de observadores posteriores. Cuarto, la memoria cultural distorsionada de encuentros con poblaciones diferentes. Cuando grupos humanos con estaturas promedio significativamente distintas se encontraban, los más bajos podían percibir a los más altos como gigantescos. Los españoles promedio del siglo XVI medían aproximadamente 1,60. Cuando encontraron poblaciones indígenas argentinas con individuos de 1,85 o 1,90, la diferencia parecía enorme. Con cada retelling de estos encuentros, las alturas se exageraban, transformando hombres altos en verdaderos gigantes de 4 metros. Finalmente, está el factor de la condición médica ya discutida. Individuos con gigantismo, aunque raros, aparecían ocasionalmente en todas las poblaciones.
Su recuerdo se magnificaba con el tiempo, especialmente si desempeñaban roles importantes como guerreros, líderes o figuras religiosas. Un rey de 2,30 metros que vivió 300 años antes, recordado a través de tradición oral sin registros escritos precisos, fácilmente se transforma en un gigante de 3 metros en la memoria colectiva. Todos estos factores operando simultáneamente en culturas diferentes explicarían la universalidad del mito sin necesidad de postular la existencia histórica de civilizaciones gigantes. Es la convergencia de psicología humana universal, hallazgos paleontológicos, asombro ante arquitectura monumental, encuentros interculturales y casos reales de gigantismo médico lo que genera narrativas similares en contextos diversos. Pero reconocer el origen mitológico no disminuye el significado cultural profundo de estas narrativas. Los gigantes han servido funciones esenciales en nuestras civilizaciones. Representan lo otro, lo extraordinario, aquello que está más allá de los límites humanos normales. Nos permiten explorar temas de poder, autoridad, el peligro de la desmesura, la importancia de la astucia sobre la fuerza bruta. En la mitología vasca, los Gentilac fueron los constructores de dólmenes y menires. Cuando vieron una luz brillante en el cielo anunciando el nacimiento de Cristo, reconocieron que su era había terminado y se arrojaron por precipicios o se ocultaron bajo tierra. Esta narrativa marca la transición del paganismo al cristianismo, usando a los gigantes como símbolo de un mundo antiguo que debe ceder ante el nuevo orden. En las tradiciones galesas, los gigantes custodian tesoros, conocimientos ocultos y umbrales entre mundos. Vencerlos no siempre significa destruirlos sino aprender de ellos, obtener su sabiduría antes de que desaparezcan. Esta idea del gigante sabio contrasta con la imagen más común del gigante brutal, sugiriendo que lo que es grande y antiguo también puede ser sabio y digno de respeto. La ciencia moderna ha desmitificado muchos aspectos de nuestro pasado, pero también ha revelado maravillas genuinas. Sabemos ahora que coexistieron múltiples especies humanas. Sabemos que hubo variabilidad extrema en rasgos físicos según adaptaciones regionales. Sabemos que condiciones médicas producían individuos de estatura excepcional. Y sabemos que nuestros antepasados construyeron monumentos cuya ingeniería aún nos asombra. La pregunta inicial sobre si los gigantes mitológicos reflejan realidades de tipos humanos diferentes encuentra una respuesta matizada. No existieron civilizaciones de seres de 5 metros que construyeron pirámides con sus propias manos. Pero sí existieron individuos excepcionales de 2,40 metros o más cuya memoria se magnificó. Sí existieron poblaciones con promedios de estatura significativamente superiores a otras. Sí coexistieron especies humanas diferentes con morfologías distintas. Y sí, los hallazgos paleontológicos y la arquitectura monumental inspiraron narrativas sobre seres extraordinarios. Los mitos de gigantes son, en ese sentido, memoria cultural distorsionada pero basada en experiencias reales. Son la forma en que nuestros ancestros procesaron encuentros con lo excepcional, lo desconcertante, lo que desafiaba su comprensión del mundo. No son mentiras sino interpretaciones, filtradas a través del lenguaje simbólico del mito, de fenómenos genuinos que encontraron. Esta perspectiva reconcilia la fascinación que sentimos por estas narrativas con la rigurosidad científica que exige evidencia empírica. Podemos apreciar la riqueza cultural de los mitos de gigantes sin necesidad de defenderlos literalmente. Podemos reconocer que contienen núcleos de verdad histórica, antropológica y psicológica sin afirmar que describen realidades literales. Lo que revelan con mayor claridad es algo profundo sobre la naturaleza humana misma. Siempre hemos sido exploradores, cuestionadores, creadores de narrativas para dar sentido a lo inexplicable. Los gigantes de nuestras mitologías son espejos amplificados de nosotros mismos. Magnifican nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestro asombro ante el universo. Cuando miramos hacia el pasado y encontramos estas historias repetidas incansablemente en cada continente, no estamos descubriendo evidencia de una conspiración para ocultar la verdad o de visitas extraterrestres que modificaron genéticamente a nuestros ancestros. Estamos descubriendo la universalidad de la experiencia humana, nuestra capacidad compartida para maravillarnos, para crear significado, para transformar lo ordinario en extraordinario a través del poder del relato. Los gigantes nunca desaparecerán completamente porque cumplen funciones que ninguna explicación científica puede reemplazar totalmente. Seguirán habitando nuestros cuentos, películas, videojuegos, porque representan arquetipos fundamentales de la psique humana. Continúan enseñándonos que la astucia vence a la fuerza, que lo nuevo debe reemplazar a lo viejo, que el caos debe ser ordenado, que lo pequeño puede derrotar a lo grande cuando actúa con coraje. Y quizás ahí reside la lección más importante. No necesitamos que los gigantes hayan sido literalmente reales para que su legado sea valioso. Su realidad es simbólica, cultural, psicológica. Son verdaderos de las formas que más importan,
como expresiones de la imaginación humana, como vehículos para transmitir sabiduría ancestral, como recordatorios de que lo extraordinario siempre ha formado parte de nuestra experiencia. La próxima vez que escuches un relato sobre gigantes, ya sea en textos antiguos o en leyendas locales, no te preguntes únicamente si fue verdadero en sentido literal. Pregunta qué verdad más profunda está tratando de comunicar. ¿Qué nos dice sobre la cultura que lo creó, sobre sus miedos, sus aspiraciones, su comprensión del cosmos? Ahí encontrarás el auténtico gigante, no en esqueletos de 5 metros que nunca existieron, sino en el poder colosal de la narrativa humana para transformar la experiencia en significado. Los gigantes caminaron entre nosotros, no con cuerpos de 3 metros sino con presencia monumental en nuestras mentes colectivas. Y mientras sigamos contando sus historias, mientras sigamos buscando lo extraordinario más allá de lo ordinario, continuarán caminando. Porque al final, los únicos gigantes verdaderos somos nosotros mismos cuando osamos mirar más allá de lo conocido y preguntarnos qué otros misterios aguardan ser descubiertos en las profundidades de nuestro pasado compartido.